Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en fragmentos de Los pilares de la tierra de Ken Follett. Un autor conocido sobre todo por sus thrillers que dio un salto al vacío con esta novela histórica medieval. Sí. Imaginen la cara de sus editores, ¿no? Una saga sobre construir una catedral. Debió sonarles raro. Ya te digo. Pero vamos, Follett quería contar una gran historia, y vaya si lo consiguió. Totalmente. Estos fragmentos nos transportan de cabeza a la Inglaterra del siglo XII. Una época, muy turbulenta. Guerra civil, ambición por todas partes, fe. Sí. Y en medio de todo eso, la construcción de una catedral en Kingsbridge, un priorato ficticio. Hoy vamos a ver cómo usa esa construcción casi como una metáfora, ¿no?, de la propia condición humana. Exacto. Es que es una lucha constante. Por un lado, la aspiración a lo grande, a lo trascendente, que es la catedral. Y por otro, la cruda realidad. La ambición, la violencia, los dilemas morales. Claro. La pregunta que flota todo el rato es esa. ¿Puede surgir algo sublime de tanta brutalidad? Y lo exploraremos con personajes que, son inolvidables. Tom Builder, el constructor, con un sueño. Prior Philip, el clérigo ambicioso pero pragmático. Aliena, la noble que lo pierde todo. Jackson, ese joven con un talento casi mágico. Y claro, el terrible William Hamley. Vamos a analizar cómo la ambición, tanto la que construye como la que destruye, marca sus vidas. Veremos esa lucha por el poder, el choque entre la fe y la política, la brutalidad de la época. Y también una capacidad de resistencia humana increíble, ¿eh? Con la catedral siempre ahí como testigo silencioso y a veces como motor de todo. Pues empecemos, si te parece, por el motor eclesiástico de la historia. Prior Philip. Venga. Que no es el típico monje encerrado en su celda, ¿verdad? Follett nos lo pinta con una fe muy práctica, muy terrenal. Le preocupan las almas aquí en la tierra, como dice él. Sí, y llega a Kingsbridge y se encuentra un priorato, en las últimas. En ruinas, endeudado, sin espíritu. Y su ambición es doble. Por un lado, reformar el monasterio, y por otro, levantar una catedral que le dé prestigio. Pero ahí ya vemos la tensión, ¿no? Para lograr sus fines, que en teoría son sagrados, Philip tiene que dominar las herramientas del mundo. La política, las finanzas, incluso la manipulación. Se convierte en un jugador de primera línea en ese tablero medieval. Es que es fascinante ver su astucia. Negocia con Percy Hamley para asegurarse recursos clave. El bosque, la cantera, los derechos de mercado. Y se enfrenta a gente muy poderosa, como el obispo Walleran Bigod o el propio hermano del rey, Henry de Winchester. Claro. Pero a veces roza el cinismo, ¿no crees? Centraliza las finanzas del priorato, saltándose la costumbre, y eso crea roces. Se inventa la Feria del Vellón, ve negocio donde otros solo ven ovejas, y recupera la cantera ocupándola con monjes cantando. Eso es genial. Es una jugada maestra de guerra psicológica, ¿verdad? Usa la fe como escudo y como arma. Totalmente. Pero ahí está la paradoja que explora Follett. La línea entre lo sagrado y lo profano se difumina mucho con él. Necesita poder para construir la casa de Dios, pero los métodos para conseguirlo a menudo lo alejan de sus ideales. Claro, sus pactos, sus estrategias, le crean enemigos muy peligrosos. William Hamley, que lo ve como un obstáculo, y Walleran, que es un rival retorcido y que juega al mismo juego. Y sin embargo, Philip no es solo un estratega frío, tiene un lado muy humano. Sí. Cría a Jonathan, el bebé que abandonó Tom Builder, y le coge un cariño, paternal, genuino. Y sufre unas crisis de fe terribles. Sobre todo después de los desastres, como el incendio de la vieja catedral, que, irónicamente, lo provoca Jack, o el derrumbe de la bóveda de Alfred. Ahí lo vemos vulnerable. Exacto. Es que esa lucha interna entre su fe, su pragmatismo y las consecuencias de sus acciones es uno de los pilares de la novela. Sus decisiones, aunque busquen un bien mayor como la catedral, tienen un coste moral y personal muy alto. Y frente a esa ambición, más política de Philip, está la otra gran fuerza, la pasión por construir, por crear con las manos. Ahí entra Tom Builder. Eso es, el maestro constructor. Ya desde el principio lo vemos íntegro, ¿no? Plantándole cara al arrogante de William Hamley para exigir su paga. Tom es el arquetipo del artesano honesto. Su sueño es construir una catedral, pero su vida,
es una sucesión de palos tremendos. Terrible. La muerte de su esposa Agnes en el parto, en medio del bosque, es una escena desgarradora. Sí. Y eso le lleva a ese acto desesperado de abandonar al bebé, a Jonathan. Un acto que luego le recomome por dentro hasta que sabe que está a salvo con Philip. Pero encuentra una segunda oportunidad con Ellen, la mujer proscrita, y con su hijo Jack. Y finalmente parece que su sueño se cumple cuando Philip lo nombra maestro constructor en Kingsbridge. Diseña una catedral magnífica, sí, pero realista, adaptada al presupuesto. Es un visionario, pero con los pies en la tierra. Muy hábil con sus plantillas, sus planos. Pero el destino vuelve a ser cruel. Muere de forma trágica en la masacre de la Feria del Vellón, la que organiza William Hamley. Un momento brutal. Sí, es un golpe tremendo, que no solo acaba con su vida, sino que parece que va a hundir todo el proyecto. Pero su legado, su pasión, encuentra un heredero. Inesperado y mucho más complejo. Jack Jackson, el hijo de Ellen. Jack, criado en el bosque con ese talento innato para la piedra que parece casi sobrenatural, ¿verdad? Sí, deja a todos con la boca abierta. Pero su camino empieza, con una sombra muy oscura. Empujado por la necesidad de su familia, comete ese acto terrible. El incendio. Incendia la vieja catedral de Kingsbridge, que, paradójicamente, es lo que permite a Tom empezar a construir la nueva. Es un secreto que lo atormenta. Y ese acto ya define su ambigüedad moral desde el principio. Su viaje posterior, cuando huye de Kingsbridge, después de enfrentarse a su hermanastro Alfred, es clave. Lo transforma. Se va a Francia, ¿no? Sí, a Francia, a lugares como Saint-Denis, y allí descubre la arquitectura gótica. Y aquí Follett nos mete de lleno en una revolución estética y técnica. ¿Qué tenía de revolucionario exactamente el gótico? Mencionas arcos ojivales, bóvedas de nervios. Pues eran la clave. A ver, los arcos ojivales, los apuntados, y las bóvedas de nervios, esas que parecen un esqueleto, permitían distribuir el peso de forma muy distinta al arco románico, el de medio punto, que era muy pesado. Ah, claro. Esto libraba los muros. Podían ser más altos, más delgados, y se podían abrir ventanales enormes llenos de vidrieras. El resultado era una sensación de ligereza, de altura, de espacios llenos de luz. Era como buscar a Dios a través de la luz y la verticalidad. Un contraste brutal con la oscuridad y la solidez casi defensiva del románico de Tom. Entendido. O sea, Jack vuelve no solo con una visión arquitectónica nueva, quiere altura, luz, que la catedral se eleve al cielo, sino también con una astucia que parece aprendida de Philip. Totalmente. Lo de la Madonna Llorona. Exacto. Se trae esa estatua que, con algún truco ingenioso, imaginamos, parece que llora milagrosamente. Ajá. Demuestra una habilidad tremenda para montar el espectáculo, para usar la fe de la gente y recaudar fondos. Es fascinante ese contraste, ¿eh? Tom era pura integridad artesana, Jack es innovación, es luz, pero también arrastra esa sombra inicial y no duda en usar el ingenio, incluso la picaresca, para lograr su visión. Y claro, después del desastre de la bóveda que construye Alfred, el hijo de Tom, que era un incompetente, Un desastre total. un fracaso que casi hunde a Philip y al proyecto entero, Jack tiene su oportunidad. Se convierte en el nuevo maestro constructor. Y no solo eso, también en un líder inesperado defendiendo Kingsbridge. Es que el contraste entre Tom y Jack es fundamental en la novela. Tom es la tradición, la solidez, la ética intachable. Jack es la ruptura, la innovación, la luz que busca subir, pero que nace de un acto oscuro y usa métodos, a veces cuestionables. Los dos aman construir, pero representan dos épocas, dos formas de ver el mundo y el arte. Y en este mundo tan brutal, dominado por hombres, las mujeres demuestran una fuerza increíble. Lady Aliena, por ejemplo. Aliena. Su caída es vertiginosa. De ser una noble protegida a la miseria más absoluta después de que los Hamley asalten el castillo de su padre, el conde Bartolomeo. Sufre lo indecible a manos de William Hamley, una agresión brutal que la marcará para siempre. Pero lo increíble de Aliena es que no se rompe. No. Escapa, protege a su hermano Richard, sobrevive como puede y, aquí está lo genial, usa el dinero que escondió su padre no para recuperar su estatus, sino para convertirse en una comerciante de lana de éxito. Una mujer de negocios en plena Edad Media. Recupera su independencia económica.
se vuelve fundamental para financiar la catedral de Philip, pero su vida sigue atada por ese juramento a su padre, ayudar a Richard a recuperar el condado. Sí, y eso la lleva a tomar decisiones muy dolorosas, como casarse sin amor con Alfred, solo por la alianza que supone. Su amor por Jack es una constante, un anhelo, un conflicto que la lleva incluso a hacer una peregrinación increíble para buscarlo. Aliena representa la resiliencia a través de la inteligencia, de la iniciativa, de la adaptación, y su fuerza tiene un eco diferente, más terrenal, más misterioso, en Ellen, la madre de Jack. Ellen es fascinante. Es ella quien rescata a Jonathan, el bebé de Tom, quien apoya a Aliena, y quien protagoniza esa escena brutal en la boda de Aliena y Alfred. La maldición. Lanza una maldición pública y revela el secreto de la muerte del padre de Jack, implicando a Walleran, a Percy Hamley y al prior anterior. No tiene miedo de desafiar al poder. Ellen representa otra forma de poder femenino, el que nace del conocimiento ancestral, de la conexión con la naturaleza y de una valentía que la pone al margen de la sociedad, pero que le da una libertad y una autoridad únicas. Las dos, Aliena y Ellen, demuestran que la fortaleza en esa época no era solo cosa de hombres, ni se limitaba a la fuerza bruta. Pero claro, frente a tanta construcción, tanta resiliencia, tanta búsqueda de belleza, está la fuerza destructora, personificada en William Hamley. William es no mores. Es la encarnación de la brutalidad feudal sin control, movido por la codicia, por el resentimiento acumulado y por esa obsesión enfermiza con Aliena, que lo rechazó. Es que Follett no se corta un pelo con su crueldad. Nada. La tortura a Gilbert quemándole los pies, el intento de comprar a Ellen como si fuera un objeto, el asalto al castillo, la masacre de la feria de Kingsbridge, quemando a la gente viva. Pone los pelos de punta. El asesinato del molinero, la quema de las casas de los canteros. Es casi un catálogo de horrores. ¿Es solo un villano sádico o hay algo más detrás? Yo creo que es más complejo. No es solo maldad pura. También es producto de su entorno y de las manipulaciones de otros. Su madre Reagan, que es ambiciosísima, alimenta su rencor constantemente. Y el obispo Walleran lo usa de forma cínica. Le absolve de sus pecados a cambio de apoyo político para sus propias ambiciones, que no son pocas. Llegar a papa. Vaya tela. William es, en cierto modo, un instrumento y a la vez una víctima de ese juego de poder. Aunque eso, claro, no justifica su crueldad. Representa la impunidad de la nobleza, la violencia como herramienta política y personal en un sistema casi sin frenos. Es la antítesis total del proyecto de la catedral. Ataca a Kingsbridge una y otra vez, intentando destruir lo que otros intentan construir. Exactamente. Simboliza esas fuerzas del caos y la destrucción que se oponen a la creación, a la fe y al orden que Philip y los constructores intentan establecer. Su conflicto con ellos es el eje de esa lucha entre progreso y barbarie en la novela. Y esa lucha se ve en momentos clave que lo cambian todo. El incendio inicial, obra de Jack, que irónicamente abre la puerta a la nueva catedral. La negociación de Philip por los recursos. El asalto al castillo que destroza la vida de Aliena. La negociación de la feria, donde muere Tom, pero emerge Jack como líder. El derrumbe de la bóveda de Alfred, que casi acaba con todo y trae la nueva visión gótica. Y no olvidemos el viaje de Jack, su transformación personal y artística. O la defensa final de Kingsbridge con esa muralla levantada en una sola noche. Increíble. Un acto desesperado de resistencia de toda la comunidad contra la tiranía de William, liderado por Jack el constructor. Todos estos momentos no son solo giros de guión, son puntos donde las vidas de los personajes se rompen o se rehacen y donde el destino de la catedral pende de un hilo. Al final, estos fragmentos de los pilares de la tierra nos dejan una imagen muy potente. La de esa catedral que se va levantando piedra a piedra durante décadas, mientras a su alrededor se desatan las pasiones humanas más intensas. Es un edificio que nace del barro y de la sangre, tanto como de la fe y del ingenio humano. Hemos visto la ambición en sus dos caras, la de Philip y Jack, que impulsan a crear aunque sea por caminos a veces tortuosos, y la de William y Walleran, que es puramente destructiva y egoísta. Hemos visto el coste humano tan alto del progreso y de la guerra en esa época. Hemos admirado la resiliencia de Aliena y la fuerza indómita de Ellen, en un mundo que intentaba silenciarlas. Y hemos palpado ese choque constante entre la fe personal, las estructuras de poder de la Iglesia y la cruda realidad política. Lo que nos devuelve a esa pregunta del principio, ¿no? Sí.
Considerando todo el sufrimiento, la violencia, la traición, los dilemas morales que hicieron falta para levantarla, consigue la belleza final de la Catedral de Kingsbridge, esa aspiración a tocar el cielo con piedra y luz, redimir los medios que se usaron. O se queda como un monumento ambiguo, un símbolo magnífico de la fe y la perseverancia humana, sí, pero también de nuestra oscuridad inherente, de nuestro conflicto y nuestra capacidad para la crueldad. Es una pregunta que, desde luego, va más allá de la novela.